Ya, Andrés, por favor, continúa el ruego. Claro, doctor. El segundo punto que yo veo que impide lo que es la realización de unas buenas autonomías es también el procedimiento. Es muy extenso para para algunas gestiones. Ejemplo, en el tema de los territorios indígenas originarios campesinos, las autonomías para indígenas originarias campesinas, mejor dicho, ese tipo de autonomías, por ejemplo, cuando estuvimos en la materia de derecho indígena, había, si no me acuerdo, los uruchipayas, que son uno de los, como estaba en el video, una de las pocas autonomías indígena originaria campesina ya establecidas desde el año 2016. Prácticamente este proceso inició un año después de la aprobación de la Constitución, es decir, desde el año 2010. Inició el año 2010 y recién pudieron consolidar su autonomía el año 2016, es decir, estamos hablando de 6 años que duró un procedimiento. Entonces, esto no significa de que el procedimiento esté mal, sino significa de que el hecho de que sea muy extenso no permite algunas gestiones, es decir, algunos gobiernos electos, el poder realizar las gestiones pertinentes para poder tener una autonomía, ¿no? Y eso se conecta mucho con el primer punto que mencionaba, que era del desconocimiento tanto de población como de las autoridades. Porque si la población conociera, entonces muchas veces estaría insistiendo y obviamente respaldando a sus gobernantes que buscan realizar una autonomía. Y si los gobernantes supieran también, entonces estarían un poquito más veloces en el procedimiento, sabrían exactamente qué hacer en caso de tener alguna observación por parte de la instancia al momento de aprobar sobre todo sus estatutos autonómicos, que es lo que más retrasa, digamos, el procedimiento de la aprobación de una autonomía. Entonces, esos dos factores creo que no ayudan muchísimo, pero recalco de que es importante también entender de que Bolivia todavía está iniciando este proceso. Creo que ya estamos en la etapa de también poder, como usted lo mencionaba, cuestionar, ¿no? Del por qué todavía no hemos llegado a una plenitud cuando ya está aproximadamente un poco más de 10 años. Y imaginémonos de aquí a 20 años si seguimos igual, significa que las autonomías no han sido entendidas a nivel nacional y eso sí es algo que se debe analizar jurídicamente y también socialmente. Esa sería mi intervención, doctor. Gracias. Ya. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a de por qué hasta el día de hoy, por ejemplo, como estamos viendo en el video, hay tanta dificultad de el ejercicio pleno de las autonomías? ¿Alguien? ¿Alguien piensa que es, por ejemplo, un tema político, tal vez? Ana María, tal vez. Jacqueline. Sí, doctor. ¿Qué opina? ¿Por qué no podemos hoy en día, después de 10 años, todavía consolidar? No tenemos estatutos autonómicos, no tenemos cartas orgánicas. ¿Por qué cree? Yo creo, doctor, que como son minoría, estas poblaciones, pues no se les da el interés debido para poderlos apoyar en las gestiones que realizan, porque hay muchos intentos de inscripción o de su autonomía, pero que no se dan curso. Entonces son muy pocos las poblaciones que han adquirido y difícilmente pues lo hacen por las trabas administrativas o que se les da
como es un asunto nuevo aprobado como, por la Constitución, pues no se está dando el valor respectivo. Ya, pero por ejemplo, en contraposición, digamos, de eso, vemos de que hay municipios pequeños que ya han podido realizarlo, ¿no? Aquí en el departamento de Cochabamba, por ejemplo, el municipio de Misque, por ejemplo, tiene sus cartas autonómicas ya aprobadas, ya se ha hecho la consulta del referéndum, ya se ha aprobado y obviamente está en vigencia. Pero, por ejemplo, Sí, el municipio de Cercado, siendo grande, dentro de la lógica tiene una gran cantidad de profesionales en lo que es el municipio, por la gran cantidad de universidades que se tiene, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, no tenemos una carta orgánica, ni menos, por ejemplo, tenemos un proyecto que está en revisión, ¿no? Ahí sí, obviamente se han aplazado los concejales. sí, doctor. Evidentemente también es por falta de llenar los requisitos que se piden. Eso también lo llevamos en la materia y hay muchas trabas porque no están pudiendo llenar todos los requisitos que solicitan para conseguir estas autonomías. Y entonces son trabas más administrativas. Ya. Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Uno, sin duda, es importante contemplar de que los procedimientos y los requisitos son bastante engorrosos, pero no son imposibles de cumplir. Muchas veces va de la mano del interés político de las organizaciones políticas que se encuentran en el Consejo, porque no nos olvidemos, ¿no? Los asambleístas departamentales o los concejales en el municipio, cada quien jala por su lado y obviamente cada uno busca sus intereses. Y muchas veces anteponen los intereses de su organización política a los intereses, por ejemplo, del municipio o del departamento, ¿no? Están más interesados en pelearse por otras circunstancias y no tener una normativa clara que en algunos casos podría, digamos, mejorar la realidad de cada uno de los diferentes gobiernos autónomos, ¿no? Eso es muy, muy real también, ¿ya? Autonomía es descentralizarse. Para nosotros no es un sueño, sino es un derecho. Con el gobierno indígena vamos a hacer mucho más grande nuestro gobierno indígena territorial. Va a estar esto normado, va a estar legalmente posesionado Para poder llevar en adelante y que los recursos del Estado se puedan manejar bien y equitativamente y ya no lo puedan malversar. No hay que tener miedo. La autonomía es para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro, ¿no? Vamos a devolver nuevamente el poder a la comunidad, ¿no? La forma de administración lo van a realizar como lo hacían antes nuestros antepasados. La autonomía no es una concesión, una prerrogativa del Estado, ¿no? Sino el reconocimiento del ejercicio de un derecho ancestral y histórico. Recuperar lo que es ancestral, la vivencia ancestral, enfocarnos en el presente, cómo estamos viviendo y proyectarnos a un futuro mejor. Sin autonomía indígena no hay Estado plurinacional. En 2009 nosotros hemos ido a un referéndum de consulta más que toda la población si
Charagua quería hacer honor a autonomía indígena, entonces se ganó, ¿no? Con el 57%, y que queríamos ser autonomía indígena de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley Marco de Autonomía. Ganamos felizmente y una resistencia más que todo de algunos sectores conservadores en Charagua. Algo raro, ¿no? Entonces, de las personas de los grupos conservadores han sido los primeros que se han perfilado para candidatear, ¿no? Eso es lo más extraño, digamos, ¿no? El Ministerio de Economía no entendía la figura autonómica, digamos, ¿no? O sea, no existe la ley, no existe, y entonces hemos estado medio año sin plata el año pasado. Entonces eso ha sido el duro golpe que hemos recibido. La gente ha empezado a protestar, peor todavía la gente que nunca han estado de acuerdo, y todos se están sumando ahora, digamos, no sea guaraní, no sea guaraní. Nosotros hemos habido una lucha bastante, no ha sido fácil, ¿no? Porque desde el 2009 estamos en un proceso, no hemos caminado, como tampoco podemos sobrepasar del estatuto, ¿no? O sea, que de la Constitución Política del Estado, sino tendría que ser a base de Constitución Política del Estado. No es de noche a la mañana elaborar estatutos, organizar, ¿no? Organizar personas para elaborar estatutos, reuniones, tras reuniones. También tenemos que contratar a otras personas, para unas personas entendidas en las leyes, para que nos guíen. Las autoridades nacionales casi no entienden también, ¿no? Porque eso es nueva, ¿no? Es lo que hay una dificultad también. Que... A raíz ya de tanto trabajo se ha logrado aprobar el estatuto final y se ha enviado, ¿no? A la ciudad de Sucre, al Tribunal Constitucional, ¿no? Plurinacional. Se ha enviado ya, estamos a la espera de las observaciones para nosotros poder ya imprimir el documento final y realizar la socialización, ¿no? A todas las bases, a todos los rayos, las comunidades. Hemos impulsado que en este proceso exista la participación de la mujer. El proceso de autonomía ya está, hay un avance suficiente que se ha iniciado desde el 2010 hasta hoy, 2018, no teníamos recursos económicos y fue por eso que pasaron muchos años, se presentó al Tribunal Constitucional donde nos hicieron la... ¿Se está viendo el video, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor, se está viendo. Perfecto. La primera revisión hubo 13 capítulos y luego la segunda fueron 9, la tercera fueron 3. Ya queremos ser gobierno autónomo indígena. Y esperemos que en este referéndum que quizás a fin de año ya lo estemos llevando. ¿Y por qué tanta traba le ponen a las autonomías indígenas? Que no se debería hacer trabas, se debería más bien de ayudarle a agilizar las cosas. Porque si bien los territorios son completos, todo lo tienen. Yo no sé, más bien deberíamos de ayudarle a agilizar. ¿Para qué quedó? Para que sin autonomía nosotros la pedimos es porque la necesitamos y que funcione. Nosotros pedimos más bien que las autonomías sean autonomías territoriales ancestrales, porque esa es nuestra identidad. El proceso autonómico en realidad se ha convertido en un proceso bastante largo, bastante burocrático. La autonomía de Lomerío son 10 años justamente hoy. Empezamos en el 2008, estamos en 2018 y son 10 años en este proceso bastante largo. Este es un sueño que nace en la Marcha del 90, porque la Marcha del 90 era consolidar sus territorios y su gobierno, y uno de los primeros pasos era consolidar la propiedad agraria sobre el territorio, sobre la cual se constituye ya el gobierno propio. En el año 2012, 2013 ya en un amplio cabildo, que lo llamamos así, se decidió ir a la autonomía. Ya se ha llegado a un cabo, el estatuto ya está en nuestras manos, ya está, ¿no? Cumple la constitucionalidad. No hemos contratado consultores,
sino que el estatuto que lo hemos trabajado lo han hecho todos los corqueños. Ahora solo nos queda ir al referéndum. Hay que cumplir, ¿no? Bajo los respectivos requisitos. Aunque como nación algunos requisitos hemos visto también de ociosos. De repente técnicamente nomás lo dicen como algunas trabas para imposibilitar de repente el acceso. Bueno, de repente cuestión de política también. ¿Cómo nos van a pedir a través del ministerio un certificado de ancestralidad si cuando nosotros también hemos tardado 10 años en titular nuestro territorio? Y quienes mejor conocemos somos nosotros, que somos dueños de nuestro territorio, y no el Ministerio de Autonomía, ¿no? Que no conoce nuestro territorio. Hay una crítica ya de las organizaciones indígenas, de las personas que acompañamos estos procesos, porque, claro, como veíamos en la reunión, ¿no? Hay dos referendos, hay una gastadera de recursos innecesaria, pero además eso, ¿no? Un desgaste social. El sistema, en vez de agilizar, acceder, que sea formal las autonomías de los pueblos indígenas, más bien las normas existen para burocratizarnos. Nuestro estatuto autonómico de la nación Moncos, Urcia Suriquis, está aprobado ya, tenemos la resolución final de aprobación que es compatible con la constitución política del Estado. Entonces animarse, que ustedes no están solos, nosotros los vamos a ayudar, los pueblos que ya estamos accediendo, los que ya accedieron. Entonces, entre todos vamos con fuerza y así asumir nuestra autonomía plena de derecho. Como dirigente del TIN, animarle a los hermanos que tomen esa decisión que es muy importante, ¿no? Y muy hermosa como indígena, digamos, ser autónomos, ¿no? Independientes. Solo eso, llamar a la reflexión, que analicen, y no me queda más, ¿no? Bueno, es una perspectiva justamente de las autonomías indígenas originarias y lo que han sufrido o están sufriendo para ir consolidando, ¿no? Hay mucho de verdad de lo que han dicho ustedes y obviamente reflejado en lo que opinan las autoridades o los representantes de los pueblos indígenas, que es burocrático, es bastante conflictivo, ¿no? Llegar en algunos casos a las autonomías indígenas originarias campesinas. Vamos a ver este último, que son las autonomías indígenas originarias campesinas. Se entiende por autonomía indígena originaria y campesina al autogobierno ejercido por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lengua y organización e instituciones jurídicas, políticas, sociales, económicas propias. Ese tipo de autonomía se caracteriza por que cuentan con un estatuto elaborado conforme a las normas y procedimientos propios. Ahí vemos claramente de que estos, si bien se ve en lo teórico de que tienen mayor posibilidad a elaborar sus estatutos, porque no existen ciertas formalidades en lo que sería su estatuto, pero sí el ser reconocidos como autonomías indígenas, ya que les piden varios requisitos, como señalaban en el video. ¿Algún comentario más que quieran hacer, por favor, respecto a estos, la autonomía indígena? Doctor, bueno, un comentario que podría realizar es que también las autonomías, de cierta forma, en los últimos, por lo menos en los últimos 3 años, han sido dejadas de lado, en el sentido de que se mencionaba en el video, o uno de los entrevistados mencionaba el Ministerio de Autonomías. Tomar en cuenta que el Ministerio de Autonomías fue disuelto el año 2017, y eso es como un ejemplo de que las autonomías ahora tienen aún más trabas porque ya no tienen un ministerio específico que se encargue de impulsar, promover y desarrollar autonomía. Actualmente no sé exactamente cuál será la instancia del gobierno central que se encarga de las autonomías, pero eso es un ejemplo, digamos, que
las autonomías tienen muchos baches, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, doctor. Lastimosamente, bueno, en ese tema coyuntural político, y les decía por eso también que no solo, digamos, son los trámites engorrosos, sino también en el ámbito político, ¿no? Sale el gobierno del MAS, ¿no? Pese que, digamos, también ha habido falencias, ¿no? Este gobierno transitorio ha paralizado, ya estamos casi llegando a un año de este gobierno transitorio. Poco o nada, digamos, hay de impulsar políticas, simplemente estamos en un gobierno transicional, ¿no? Que quiere simplemente convocar unas elecciones, termina ahí su gobierno y obviamente el nuevo gobierno tendrá que asumir nuevos retos y obviamente dar continuidad a las autonomías departamentales, regionales, municipales. Yo creo que estamos ya sobre 10 años y se tendría que hacer una evaluación, ¿no? Si funcionan las autonomías, no funcionan, ¿por qué no funcionan? Y lógicamente ver también responsabilidades. ¿Por qué? Porque han habido concejales y asambleístas, ya son 2 gestiones de asambleístas y 2 gestiones de concejales y muchos no han podido elaborar, ni siquiera tenemos borradores de cartas orgánicas y estatutos autonómicos. Sin duda eso va a causar obviamente un tremendo conflicto en el país, bueno, posteriormente a los que estamos ahorita viviendo, ¿no? Doctor, Ana María, y por favor. sí, un aporte más. A mí me preocupa, por ejemplo, los pueblos de tierras altas, que son realmente minorías. Figúrese, se está dando muchas situaciones de salud que están diezmando su población. Y entonces, cuando ellos necesitan un número determinado de habitantes para poder establecer su autonomía, entonces prácticamente con el tiempo, estas regiones que realmente deberían ser atendidas están desapareciendo y no se les está dando la importancia debida. Ya. Los pueblos indígenas no requieren de un número de población, porque no nos olvidemos, hay poblaciones indígenas que son muy reducidas, ¿no? Sí, para municipios se necesita mínimamente, uy, ya me he olvidado el dato, ¿ya? Pero para ser municipio sí se requiere una cantidad mínima de población, pero para establecer una autonomía indígena, originaria y campesina, no requiere, digamos, de un número mínimo. Digo, un número mínimo para realizarla, ¿no? O constituirla, sino, obviamente, vas requiriendo muchos otros procedimientos que son engorrosos y obviamente la inexistencia de un viceministerio de autonomías que tenía la función de impulsar lo que eran las autonomías, hoy en día, bueno, han quedado simplemente en el vacío, ¿no? Sí, doctor. ¿Alguien más? Estamos a 10 con 10 minutos. Estaríamos haciendo el último corte. Tendríamos 15 minutos porque terminamos las clases a 25. Entonces, 15 minutos, por favor, quisiera, digamos, ver algunos comentarios para ir cesando la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, vayan preparando preguntas, comentarios que para ir cesando lo que hemos visto hoy, dando continuidad a lo que son las autonomías en términos de la Constitución, la Ley Marco de Autonomía. ¿Ya? En términos generales, simplemente, porque, como les decía, más adelante vamos a ir adentrándonos en cada una de las autonomías. Entonces, hacemos el último corte y, por favor, estamos atentos para la reconexión, que va a ser simplemente 15 minutos, interacción, preguntas, respuestas que vamos a ir realizando.
A ver, que ingresen Choquetopa. Va a tardar. Decía algo, alguien le corté, perdón. Bueno. No, doctor, usted estaba sugiriendo hacer un nuevo ingreso. Sí, entonces cesamos esta y vuelvo a convocarlos, ¿ya?